Hola, un saludo a todas y a todos los que estáis participando en este curso de construcción sostenible e inclusiva. Y bueno, esta parte corresponde al módulo 3, dedicado a la salubridad y a la habitabilidad, parámetros generales que definen estos conceptos. Y concretamente esta charla se dedica a la contaminación acústica, por un lado, y a la contaminación lumínica, dos ámbitos de la habitabilidad que son bastante importantes en los conceptos de calidad ambiental. Bien, vamos a dar comienzo ya a la charla, en la que trataré un primer bloque dedicado al confort acústico, en los que hablaremos de lo que es la naturaleza del sonido para comprender estos parámetros de transmisión de la onda sonora, los conceptos generales que definen el comportamiento sonoro y de la onda acústica, los indicadores de confort que nos van a establecer esos estándares que debemos conseguir mediante las soluciones constructivas, de qué manera se mide el ruido y la vibración, y de esta manera pues, tendremos un completo, unas pinceladas sobre lo que puede ser este ámbito de la habitabilidad. La segunda parte está dedicada al confort lumínico y de la misma manera pues, trataremos conceptos generales, los parámetros de confort y algunas soluciones básicas de tratamiento y objetivos sobre eficiencia energética que se están tratando en la actualidad en las normativas internacionales. Bien, comenzamos con el primer bloque. Para hablar de confort acústico es muy importante en esta temática conocer cuál es la naturaleza del sonido, qué es el ruido, qué es el sonido, de qué manera se transmite y dónde se produce y por qué caminos viaja, ¿no? Bueno, el sonido es una manifestación de un fenómeno físico que percibimos los seres humanos a través de nuestro sistema auditivo. Pero en este caso es una manifestación de una perturbación mecánica de unas partículas de un medio y que se propagan en un determinado espacio a través de este propio medio, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con las radiaciones electromagnéticas, la radiación sonora o la onda sonora necesita un soporte porque las oscilaciones que se producen en ese medio son oscilaciones físicas reales de una partícula en torno a su posición de equilibrio. Y cuando se produce esa perturbación, por ejemplo en un medio aéreo, esa partícula de aire oscila en torno a su posición de equilibrio. No sé si podéis ver en este punto la partícula oscilando y según se va propagando en el espacio, esas partículas van empujando, van generando zonas de presión en determinadas zonas del espacio y zonas de depresión donde se han ido desplazando. Todo este fenómeno puede ser representado como una onda, como una onda sinusoidal, en la que se aparecen presiones, donde se generan esas presiones máximas, que son presiones físicas de esas partículas de aire que al comprimirse generan unos determinados pascales y al descomprimirse generan unos pascales negativos. Todo esto va generando una onda sinusoidal que tiene sus parámetros definitorios como cualquier onda, con longitudes de onda, periodo y frecuencia. Esto es muy importante porque lo que nosotros percibimos depende también de las características del sonido que vienen definidas por estos parámetros, como veremos un poco más adelante. A lo que llamamos ruido no es otra cosa que un sonido desagradable o molesto según las actividades que estamos desarrollando. Un sonido puede ser desagradable si estamos en un periodo de descanso o puede ser un sonido totalmente aceptable si estamos en un momento de actividad, por ejemplo, deportiva y una intensidad pues no es molesta. En cambio, en un periodo de descanso nocturno, pues ese mismo sonido se puede convertir en ruido porque ya nos produce una molestia. Directamente es esta la relación que puede haber entre sonido y ruido. Bien, como decía, el ruido es una manifestación del fenómeno vibracional que se transmite en un medio gaseoso, en este caso en el aire. Estas oscilaciones de las partículas van avanzando a través del medio y alcanzan nuestro sistema auditivo. Y en función de la velocidad de oscilación, digamos, de esa frecuencia, nosotros vamos a percibir un tipo de sonido más agudos o más graves, que los va a interpretar nuestro sistema auditivo a través de estos elementos que tenemos en el sistema y que lo va a interpretar en nuestro cerebro. La vibración es el mismo fenómeno, digamos, entre ruido y vibración o entre sonido y vibración no hay ninguna diferencia, simplemente el soporte de transmisión. La vibración necesita un soporte sólido en el que se producen esas oscilaciones en un medio sólido. Nuestro cuerpo, este fenómeno de vibración y transmisión sólida, lo puede percibir de dos maneras diferentes. Por un lado, podemos percibir esa vibración, esas oscilaciones sólidas, al estar en contacto nosotros con los medios sólidos de transmisión, como pueden ser un piso,
como puede ser una pared, como puede ser cualquier elemento en el que esté en contacto físico directo con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es capaz de, digamos, oscilar o vibrar a unas determinadas frecuencias dependiendo del tipo de órgano o extremidad. Por ejemplo, los brazos pueden vibrar entre 5 y 10 hercios, nuestro tórax entre 4 y 8 hercios, nuestra cabeza entre 20 y 30 hercios. A estas determinadas frecuencias seremos más sensibles a la vibración determinada que produce una maquinaria, por ejemplo, o un golpeteo en un piso superior que se transmite a través de la estructura. Podremos ir identificando esas vibraciones físicas por oscilación propia de nuestros órganos y nuestras extremidades. Por otro lado, la vibración, al mismo tiempo que produce una vibración en el medio sólido, por ejemplo, en esta parte de la derecha de la diapositiva, veis que existe una percusión sobre un piso que provoca unas oscilaciones en el medio sólido de ese piso, de ese forjado, y que a su vez, cuando entra en contacto con el aire que se encuentra debajo de ese forjado, es decir, con el recinto inferior, del local inferior, impele una energía acústica que hace vibrar las partículas del aire de ese recinto inferior y lo convierte en un ruido aéreo, en un ruido que vamos a percibir por nuestro sistema auditivo. Con lo cual, la vibración tiene un doble efecto percibido en nuestro sistema como vibración y como onda sonora percibida por el sistema auditivo. También es importante saber que la transmisión en un medio gaseoso se produce siempre en el vector de transmisión, es decir, en la dirección de propagación de la onda. En ese momento las oscilaciones se producen en esa misma dirección, mientras que cuando esta oscilación entra en contacto con un medio sólido, la vibración se produce en todas las direcciones posibles. Esto es importante conocer porque justo este segundo fenómeno de transmisión en medios sólidos es el que provoca las transmisiones acústicas por interconexión de medios sólidos. Es decir, cuando la onda acústica impacta con un medio sólido, como puede ser una pared que divide dos locales, esa pared entra en vibración y ya no solo produce una vibración directa atravesando la pared, sino que se transmite en todo el área de la pared y llega a conectar con todos los puntos de unión de esa pared con los forjados y produce transmisiones acústicas que les llaman transmisiones por ruido de flanco o transmisión estructural y que son causantes de una gran proporción del ruido que percibimos en el local contiguo. Ahora veremos un poco ese fenómeno. Nuestra sensibilidad es la que va a definir un poco los parámetros de confort en cuanto al ruido, ¿no? Si hablamos de ruido aéreo, nuestro sistema auditivo no es igual de sensible a todas las frecuencias. Somos capaces de percibir de frecuencias, es decir, de oscilaciones de 20 hercios, frecuencias de ese tono grave, hasta 20.000 hercios, pero no con la misma sensibilidad en todas ellas. Nuestro rango auditivo principal se sitúa entre los 100 y los 5.000 hercios, que es, digamos, el rango habitual de trabajo en la acústica arquitectónica, y veis en estas gráficas de la derecha cómo el nivel de fonios, que es, digamos, nuestra percepción del ruido, se sitúa para unos niveles de fonios de 100 decibelios, hacen falta menos decibelios, digamos, de presión sonora real, que para unas frecuencias de 2 hercios. Que hace falta para percibir esos 100 fonios unos decibelios de 120, mientras que en frecuencias centrales de 5.000 a 1.000 hercios estamos hablando de 100 decibelios. Digamos, aquí se equiparan los fonios con los decibelios, que son la presión real. Por eso existen curvas de ponderación que se llaman A, B y C según el tratamiento de ruido que estamos haciendo. Bueno, estos son temas que ya se enfocan a los parámetros de medida y a los ajustes normativos. También situar que nuestros niveles de ruido, según lo que estemos provocando, si es un orador, como puedo ser yo ahora mismo, o si es música, o si el rango auditivo audible, los límites de audición, bueno, pues se sitúan más o menos en estas manchas graficadas en este dibujo, donde por frecuencias, desde 20 hasta los 20.000 hercios, vamos situando las diferentes intensidades sonoras que somos capaces de percibir según el tipo de fuente sonora. Todo ello se vincula a los parámetros de confort. Tenemos aquí que la Organización Mundial de la Salud sitúa unas intensidades, digamos unas amplitudes sonoras, unas presiones sonoras de 65 decibelios como rango máximo de percepción de lo que puede ser ya una molestia. Por encima de estos decibelios aparecen ya pues, una serie de indicadores de molestia, incluso ya por encima de los 120 aparece el daño, y un daño ya irreversible en nuestro sistema auditivo. O sea, se daña de alguna manera
y ya no es capaz de volver a tener esa sensibilidad en algunos tipos de frecuencias que hayan resultado dañadas ya, ¿no? en nuestras membranas internas de nuestro sistema auditivo. Todo esto puede causar diferentes tipos de patologías, desde molestias hasta dolor de cabeza, hasta daño irreparable, ¿no? Y tenéis aquí situados pues, una serie de indicadores y más o menos de los ruidos que pueden estar asociados a unos niveles de decibelios. En cuanto a la vibración, existe también un campo muy importante de trabajo en parámetros de confort. En este caso, lo he dividido en lo que puede ser una respuesta al edificio, porque la vibración tan mecánica de los sólidos también pueden provocar daños estructurales en los edificios y vienen situados en cuanto a su frecuencia y la amplitud de desplazamiento de esas partículas, es decir, la deformación que tiene ese elemento. Se puede medir tanto en deformación como en velocidad de vibración como en aceleración. La vibración tiene ese triple indicador de medida, cada uno de los cuales se van relacionando mediante derivadas o integradas. Es decir, la velocidad es la derivada del desplazamiento en función del tiempo y la aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo. Podemos tener también situados las aceleraciones en 0,01 G, que ya podemos aparecer fisuras en algunos edificios con paramentos ya viejos, o 0,1 G con roturas en paredes de edificios nuevos, o destrucción ya superando estos últimos puntos en función de las frecuencias y de las aceleraciones de la vibración. En el cuerpo humano, pues las percepciones que tenemos son más o menos iguales, desde menor hasta mayor, desde imperceptible, en estos rangos de frecuencias muy bajas y desplazamientos muy bajos, hasta dolorosa, incluso daño ya físico, cuando ya superamos el 0,1 G de vibración. También vienen identificados, no me voy a meter en ellos, pero esta presentación la tendréis disponible y podréis ver aquí por los diferentes rangos de frecuencias asociados a síntomas de malestar, dolor o causas y daños. Bien, la forma de medir el ruido es mediante la captación de las presiones. Hemos dicho que son oscilaciones de partículas en el medio aéreo que generan presiones y depresiones, con lo cual la medida principal del ruido son los pascales. Es la unidad que define una determinada intensidad de presión sonora. Se llama presión sonora. Los pascales son unidades muy difíciles de tratar porque son muy, digamos que son números muy grandes. Con lo cual se ha inventado una formulología en la que, traduciendo o normalizando el pascal percibido con el pascal mínimo audible que somos capaces de percibir, obtenemos el decibelio mediante este tipo de fórmula. Entonces, los 200 millones de pascales, de micropascales que percibimos de una manera, si lo trasladamos a nuestra percepción mínima y umbral auditivo, serían 140 decibelios, que sería ya un nivel de dolor y además de daño irreparable. Bueno, tenéis aquí también en esta tabla, más o menos, desde 0 decibelios hasta los 140 decibelios, algunos elementos que pueden acotar o que pueden decir más o menos el tipo de ruido que estamos percibiendo. El aparato que se usa es el sonómetro, que es un aparato que es capaz de percibir estos rangos de presiones tan bajas y que lo traduce además no solo en intensidades, sino que lo discrimina por rangos de frecuencias, por oscilaciones, por velocidades de oscilaciones. Al final obtenemos una gráfica en la que vamos dibujando amplitudes, que al final esas amplitudes se traspasan a decibelios por una escala de frecuencias, de rangos de frecuencias, bien en tercios de octava o bien en octavas, según lo que se esté trabajando. En vibración tenemos otro tipo de instrumentación, en este caso se llaman acelerómetros, que miden desplazamientos, velocidades o aceleraciones en función del tipo de elemento que estemos usando. También existe una transposición a decibelios para poder trabajar mejor en el ámbito de la acústica arquitectónica y provocan fenómenos de vibraciones. En este caso he colocado un ejemplo que es bastante gráfico, de una doble pared, que son sistemas que se utilizan para amortiguar el ruido, con un elemento vacío entre medias, que es el aire, que tiene una impedancia menor, con lo cual rompe la onda acústica, pero esta doble pared, si por algún tipo de patología de construcción se conecta una con la otra, bien por la pasta de los ladrillos o por cualquier otro efecto, la conexión rígida provoca una transmisión por vibración en medio sólido, que lo que hace es que la vibración de una de las paredes, cuando le ha llegado a la onda acústica, la transmite por vibración a la siguiente, evitando
el amortiguador de aire de la cámara del intermedio, y lo que esto provoca, que es una amplitud de vibración, lo que se reproduce al final es una merma, una reducción del aislamiento acústico de esta pared, ¿no? Entonces, las vibraciones tienen también mucha importancia cuando trabajamos en los aislamientos acústicos de los edificios. Es una cosa muy importante que se ha tenido en cuenta en las normativas, como veremos ahora en otra diapositiva. Bien, ¿de dónde procede el ruido o cuáles son los fenómenos ante los que tenemos que actuar o trabajar? Podemos tener fuentes externas, que son ruidos que provienen de locales vecinos, tanto de forma horizontal, transmitidos de forma horizontal a través de las paredes, o transmitidos de forma vertical a través de los pisos, forjados y estos elementos. También tenemos el ruido exterior, que puede provenir del tráfico, del ruido aéreo, de aeronaves, de trenes, de lo que sea, y que atraviesa nuestras fachadas de los edificios, bien por la parte opaca, que es bastante más sólida y más aislante, o bien por la parte más débil, que siempre suele ser el hueco de la ventana. Por otro lado, tenemos fuentes internas, es decir, en una misma sala, nuestro ruido también genera unas reflexiones en las paredes que hace aumentar la energía acústica de la sala. Y esto tiene otro tratamiento diferente, que es el tratamiento del acondicionamiento acústico, que veremos también en otra diapositiva. Bien, entonces, ¿de qué manera nos podemos enfrentar a una protección frente al ruido y para generar espacios con una calidad ambiental razonable, ¿no? Lo primero de todo, como en cualquier tipo de contaminación, es limitar ese contaminante. En este caso, limitar la fuente que produce la vibración o el ruido. Es decir, limitar al máximo la maquinaria que se esté usando, maquinarias adecuadas que estén en normativa, que tienen ya unos niveles limitados, reducir el sonido en salas mediante absorbentes acústicos. Es decir, hay diferentes tipos de soluciones que van enfocadas a limitar el ruido en la fuente. Por otro lado, cuando ya hemos trabajado en ese ámbito, lo siguiente, cuando queremos proteger un recinto, es interponer elementos que sean capaces de frenar esa onda acústica, de atenuarla. Entonces, interponer elementos entre el foco y el receptor. Y por último, cuando ese sonido ha alcanzado ya el recinto donde nos queremos proteger, ese sonido va a ir impactando con los diferentes elementos que cierran el volumen y va a ir reflexionando y va a ir aumentando por reverberación la energía acústica de la sala. Con lo cual, el tratamiento aquí es un tratamiento por geometría óptica, que al final es como se definen los rayos acústicos, y por un tratamiento de los materiales para hacerlos más absorbentes a las diferentes ondas que nos llegan en frecuencias distintas, ¿no? Ahora veremos también un poquito esos aspectos. Bien, en cuanto al aislamiento, a esos elementos que se interponen entre el foco y el receptor, el trabajo que se suele hacer en la acústica arquitectónica es una doble vertiente. Primero, por el elemento que se interpone, que es el camino directo. Aquí veis en este esquema de aquí, desde el foco emisor, que sería este recinto de aquí, hasta el foco receptor, los diferentes tipos de caminos que podemos encontrar frente al ruido y que vienen contemplados en las fórmulas que se establecen en las normativas. En este caso, tenéis esta serie de normas, que es muy interesante, Building Acoustics, y que te dan unos caminos para poder solucionar este tipo de problemas. El trabajo en el elemento directo, que sería este de aquí, y trabajo en el elemento de flancos, que es el que había comentado yo antes, que es la onda acústica cuando impacta en un medio sólido, es capaz de hacerlo vibrar. Esta vibración se transmite por el medio sólido y alcanza el recinto receptor a través de las conexiones entre paredes, suelos y forjados. Estos elementos, al entrar en vibración, impelen un ruido aéreo al recinto receptor que suma energía acústica al recinto receptor aparte del elemento directo. Bueno, el trabajo con este tipo de caminos se utilizan este tipo de expresiones en las que vienen determinadas los caminos directos, es decir, que el ruido, el aislamiento que provoca esto es un compendio de términos en el que se trabaja con el camino directo, con los caminos indirectos y luego pues, con caminos también directos a través de aberturas, rejillas, ventanas y demás. El camino directo suele estar trabajado con elementos que tienen diferentes tipos de morfologías. Antiguamente no existía más que un único elemento, un elemento de masa, una pared única que cubría todo el espacio, es decir, la interposición entre el local receptor y el emisor. Ya desde hace unas décadas se ha empezado a trabajar con el sistema de doble pared, que es un sistema muy efectivo porque reduciendo espesores, pero interponiendo elementos que rompan la discontinuidad de continuidad de vibración, conseguimos reducir muchísimo la transmisión sonora. En este caso,
funciona por este sistema de masa-muelle-masa, que es decir, la doble pared que comentaba antes, en el que una de las paredes entra en vibración. Cuando llega el medio aéreo, que es la cámara de aire que se sitúa entre las dos paredes, se rompe la onda acústica por transmisión de vibración. Es un medio con unas características diferentes que vuelve a entrar en contacto con otro medio sólido y a través del juego con estas masas y las distancias y con materiales absorbentes podemos lograr reducir desde, por ejemplo, unos aislamientos máximos en paredes de este espesor de 24 centímetros de 49 decibelios a unos espesores mucho menores con aislamientos mucho mayores a través de este tipo de sistemas constructivos. En cuanto a las vías indirectas, pues lo que hay que hacer es desconectar rígidamente los elementos que pueden estar en contacto. Una pared de doble pared también puede tener caminos indirectos entre las dos hojas, bien a través del suelo o bien a través del techo. Bueno, se trabaja en este caso con elementos elásticos, que son los que son capaces de, por un lado, desconectar la vibración sólida de los dos elementos sólidos y evitar la transmisión que se pueda producir entre un elemento de una pared y la otra. Por ejemplo, en este esquema de aquí, esto sería una doble pared de un cerramiento de dos locales, local emisor y local receptor, y esto sería un elemento de fachada. Si este elemento lo rompemos con elementos elásticos, la transmisión que yo estoy colocando aquí y que pueda hacer vibrar estos elementos rígidos, no se transmite a la fachada, con lo cual este camino está interrumpido y no volvería a transmitir por aquí. Únicamente nos quedaría el camino directo y habríamos reducido muchísimo la transmisión por vía de un local al otro, ¿no? Estos hay muchísimos documentos relacionados con esta transmisión, pero es importante saber que este efecto, el efecto de la transmisión acústica por vibraciones, puede hacer reducir el aislamiento de una solución constructiva en un 50%, con lo cual, si no se trabaja doblemente en el camino directo e indirecto, no estaremos consiguiendo un aislamiento efectivo. Y ya por último, en la protección frente al ruido, en lo que es el acondicionamiento acústico de los locales. Como decía, cuando el ruido ya ha penetrado en el local receptor, impacta sobre las diferentes superficies que envuelven ese local receptor y, dependiendo de estas superficies, si son más rígidas o más flexibles, pueden reflejar las ondas acústicas de una manera determinada. Cuando son más rígidas, la onda acústica se refleja muy bien y esa onda acústica vuelve a aparecer otra vez en el recinto. Es decir, tenemos la onda directa que nos genera, por ejemplo, esta fuente sonora y que llega directamente al receptor, en este caso está dibujado con un sonómetro, pero tenemos las ondas reflejadas en todos los parámetros de las superficies. La suma de todas esas ondas lo que hace es un incremento de sonoridad en la sala. De esta manera, consiguiendo regular la geometría de las salas y consiguiendo regular las absorciones o los elementos que son capaces de atenuar por absorción o bien por flexión esos parlamentos, podremos regular la calidad del sonido dentro de una misma sala, bien reduciéndolo o bien potenciándolo si nos interesa para algún tipo de música. Por ejemplo, en las salas de audición, según el tipo de música que estemos proyectando desde el escenario hasta el auditorio, nos interesará que algunas frecuencias predominen frente a otras, y esto se consigue con elementos superficiales que sean capaces de absorber algunas y dejar reflexionar otras. De esta manera podremos jugar y modelar la sonoridad que un oyente en cualquier de las butacas que tenemos en el auditorio pues pueda llegar a percibir con una calidad sonora adecuada. Todo esto es un estudio muy bonito y que está dedicado principalmente a auditorios y salas de audición. Es un trabajo bastante complejo, no es el del aislamiento acústico, este trabajo se llama acondicionamiento acústico. Bien, y con esta diapositiva he terminado la parte acústica y pasamos a lo que es, ya por último, para no extendernos mucho, con el confort lumínico. El confort lumínico, en este caso, lo que tenemos es que analizar primero de qué manera percibimos la luz de un espacio. La luz de un espacio la percibimos por nuestros ojos. Los ojos son el receptor de la intensidad y de las características de salud que estamos percibiendo, que es lo que nos va a dar un confort o una calidad ambiental adecuada. Bueno, los ojos, pues tienen, como sabéis, tienen sus elementos, sus células, que se llaman bastoncillos, y que son capaces de ir, los conos y los bastoncillos son capaces de ir recibiendo las intensidades, las energías lumínicas y transmitiéndolas al cerebro para que éste genere una cierta imagen en cuanto a intensidad
y en cuanto a color. El confort lumínico lo podemos definir por diferentes parámetros. Primero, la intensidad, es decir, la cantidad de iluminación que podemos tener en un espacio. También la temperatura de color, es decir, esa calidez que puede tener un espacio, si son temperaturas cálidas más cercanas a lo que puede, por ejemplo, provenir del sol, o son temperaturas frías, que son esas iluminaciones más, digamos, anodinas o estándares de oficinas que no intentan generar espacios potenciando algún tipo de actividad, sino que lo que generan es una iluminación general, uniforme en toda ella, ¿no? Entonces, variando estos parámetros de calidad de color, podremos ir potenciando la actividad o el espacio que queramos nosotros generar. El deslumbramiento es muy importante también en cuanto a la calidad lumínica. Si estamos situados en un espacio, pero si estamos hablando con una determinada persona o estamos dirigiéndonos a un público y justo enfrente tenemos una fuente de iluminación directa en nuestros ojos, nosotros estaremos deslumbrados y no podremos percibir adecuadamente el resto de personas que nos están observando y con los que tenemos que interactuar. El contraste, por ejemplo, el contraste es también otro tema muy importante. Si nosotros estamos trabajando sobre una mesa de quirófano o una mesa de trabajo de taller, el que podamos ver adecuadamente una determinada zona con respecto a otra. Es lo que llamamos contraste de intensidades de iluminación. El brillo, es decir, hay diferentes parámetros que jugando con todos ellos podremos obtener la calidad lumínica adecuada según la tarea que se vaya a desarrollar en ese espacio y según el tipo de persona que la vaya a desarrollar. Aquí hay algunos parámetros que he sacado de los más remelantes, por ejemplo, la iluminancia. Se mide en luxes, que es una unidad que define el lumen partido por metro cuadrado en el plano de trabajo, y podéis ver las diferentes intensidades aquí de luxes que hay, por ejemplo, de algunos fenómenos. Un cielo nocturno en luna nueva produce 0,001 luxes, mientras que la luz solar en un día medio, es decir, en el exterior, nos está dando 50.000 luxes. Esto tenemos un poco el rango general de esta evolución de los luxes. Según el tipo de trabajo que necesitemos realizar, las normativas nos van a dar, por ejemplo, en este Real Decreto en España, nos van a dar un nivel de iluminación adecuado según estemos trabajando y las exigencias visuales que necesitemos. Por ejemplo, en zonas de trabajo donde se ejecuten tareas de baja exigencia visual, nos indican que con 100 luxes sería suficiente. Lo normal para oficinas, por ejemplo, para que tengáis un dato estándar, serían 500 luxes en la mesa de trabajo. Es decir, una mesa de trabajo de oficina, de despacho, con trabajo de folios, de escritura, de trabajo, serían 500 luxes. En unas exigencias muy altas, por ejemplo, en un quirófano, estaríamos hablando de unos 1000 luxes. Tenemos que tener una capacidad de iluminación bastante mayor. El parámetro de temperatura de color, como he dicho antes, entre cálido, medio y frío, y según las temperaturas de color se mide en este caso por grados Kelvin, desde 3000 grados Kelvin para las iluminaciones cálidas hasta mayores de 5000 grados Kelvin para temperaturas frías, ¿no? Y aquí tenéis más o menos las recomendaciones para los diferentes tipos de locales. Y lo que se comentaba también del contraste, que era otro parámetro importante. Y ya por último, las estrategias para poder lograr una iluminación adecuada en un espacio. Lo que se está últimamente trabajando mucho es con la iluminación natural. Primero, porque genera unos fenómenos físicos en nuestro organismo que son saludables. Y segundo, porque es una iluminación gratuita. Es decir, siempre que podamos evitar o podamos reducir al máximo el uso de energías, estamos trabajando también en la eficiencia energética, que es muy importante para poder reducir el impacto que le estamos produciendo al planeta por el consumo de energías. Entonces, la iluminación natural es posible generarla en muchos de los casos. Cuando no sea posible, tendremos que ir a estrategias que nos permitan, por ejemplo, en este caso de la derecha, utilizar captaciones solares a través de algunos tipos de conductos iluminados internamente con espejos de reflexión y que nos pueden llevar luz natural a zonas donde no tengamos posibilidad de captar esa iluminación exterior, como zonas interiores. La regulación de la luz natural es muy importante, bien con persianas, con modulaciones de lamas, y también es muy importante en este caso
poder situar la iluminación alternativa o complementaria de iluminación artificial situada por zonas, según nos alejemos de las zonas de iluminación natural, para poderlas regular y poderlas accionar en función de los parámetros que necesitemos. Es decir, si nosotros estamos trabajando con por ejemplo, una oficina, en este caso de esta fotografía, en los que estamos necesitando 500 luxes de iluminación adecuada para el plano de trabajo, posiblemente las personas que estén situadas más cerca de las ventanas lo consigan únicamente con iluminación natural, con lo cual la franja de iluminación artificial que esté situada en las ventanas podría desactivarse, mientras que están más separadas de las ventanas necesitarían un aporte extra de iluminación artificial. De esta manera se puede ir regulando el uso de energías extra, complementarias, y reduciendo así el consumo energético. Estas energías complementarias o este uso de lámparas, ya también hay un trabajo también técnico de fabricantes en cuanto a la calidad que ofrecen ese tipo de iluminaciones, tanto en color, en iluminancia, en diferentes parámetros que lo definen y en las diferentes vectores o conos de luz que ofrecen las diferentes lámparas en las que están incorporadas las luminarias. Y de esta manera pues, se define al final un conjunto de luminarias que pueden llegar a generar un espacio adecuado, partiendo siempre de los estándares de confort que vamos a necesitar en ese espacio, es decir, diseñando conforme a los estándares e indicadores que nos están pidiendo para una determinada tarea, en un determinado volumen y con unas condiciones exteriores que nos están dando ya unos indicadores iniciales de iluminación general. Y bien, pues con esto hemos terminado las dos partes de las charlas, confort acústico y confort lumínico. Espero que haya sido interesante y con la documentación que tengan extra pues podrán ampliar todo este campo de trabajo. Muchas gracias.